sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Mis queridos hermanos, pido a Dios que bendiga este tiempo de la predicación de la palabra y que la palabra del Señor nos bendiga. El Señor nos hable a través de su palabra. Las más grandes e importantes lecciones que aprendemos en la vida siempre suelen ser a través del sufrimiento, a través de los desiertos de la vida. ¿Sabe que Moisés aprendió mucho más lecciones de vida? Aprendió más a ser manso y humilde, a escuchar la voz de Dios cuando estuvo 40 años en el desierto, habiendo tenido que huir. Y luego, pues estar ahí 40 años. Aprendió a oír la voz de Dios en el desierto. Aprendió más que los 40 años primeros de su vida, que creció en el palacio, que creció con la sabiduría de los griegos, con la riqueza y la abundancia de la hija de Faraón, con placeres, con abundante comida, con abundantes lujos, con maestros específicos, especiales, para que aprendiera toda la sabiduría y toda la cultura de los egipcios. Pero no aprendió absolutamente nada allí significativo. José, el hijo menor de Jacob, aprendió mucho más acerca de la humildad, de la mansedumbre, de la confianza en Dios, cuando fue tirado en una cisterna. No había agua, pero allí lo tiraron sus hermanos. Aprendió más acerca de Dios, acerca de ser sensible cuando fue vendido como esclavo y padecía la esclavitud. José se sensibilizó más en cuanto al plan que Dios tenía para su vida cuando él estuvo en la cárcel por una calumnia. Allí estuvo, pero él seguía confiando en el Señor. Ahí confiaba. De alguna manera él sabía que allí tenía que aprender lecciones. Todavía seguía creyendo que Dios tenía un plan para él. Y efectivamente, a través de esos desiertos terribles que vivió José, lo estaba preparando para llegar a ser el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Pero tuvo que pasar el desierto, o ese tipo de desiertos. Y el pueblo de Israel, el Señor, dice la Escritura, lo metió a un desierto grande y terrible. Pero lo metió para que aprendiera lecciones de su vida, o lecciones de vida espirituales, para que pudiera llegar a la tierra prometida y pudieran disfrutar del reposo y pudieran valorar las bendiciones de Dios. Pero esa travesía en el desierto, aunque Dios anheló, deseó y planeó esas lecciones divinas para el bien del pueblo de Israel, a muchos les costó aprender esas lecciones. Por eso he titulado la predicación Lecciones Divinas en el Desierto. Hoy estamos celebrando los 32 años. Sí,
Pero creo que ahora podemos decir que durante estos 2 años el Señor nos metió en un desierto llamado pandemia. La pregunta es, ¿habremos aprendido lecciones divinas? Veamos qué fue lo que aprendió el pueblo de Israel y qué no aprendió. El pueblo de Israel tenía que aprender la lección de la confianza plena en Dios en medio del desierto. Israel tenía que aprender que Dios cumple lo que promete, que Dios es fiel. No importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuán grande sea la dificultad, ellos tenían que aprender la lección de la confianza en Dios. Oiga lo que dice en Éxodo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8, y dice así: los tomaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Ahí como que está la firma del Señor, el sello del Señor en esa promesa bendita. Pero ¿qué pasó cuando finalmente el pueblo de Israel es libertado, es sacado de Egipto, el faraón cede, usando a Moisés, sale el pueblo de Israel, sale con oro y plata, sale con lo que tiene y van rumbo, ya libres, al camino que Dios les había de trazar, meterlo a un desierto grande y terrible? Cuando se dieron cuenta que llegaron al Mar Rojo enfrente y los enemigos venían atrás, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse y le dijeron a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá había sepulcros. No estaban aprendiendo la lección de la confianza en Dios. Pero Dios, como es paciente, es amoroso, Él hace, usando a Moisés, hace un milagro extraordinario. Abre el mar en dos y ellos pasan en seco completamente. Todos los hebreos pasaron del otro lado, y cuando el ejército enemigo los persiguió e iban a la mitad de ese mar, el agua se cerró de nuevo y los sepultó a todos. Bueno, ahí recobraron un poco la confianza en Dios, y oiga lo que dice el texto en Éxodo 14, 29, 31. Pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Digamos que ya aprendieron un poco la lección de confiar que en el desierto es cuando a veces podemos y vemos milagros. Hermanos, hermanas, los milagros y la intervención divina nosotros la saboreamos realmente cuando estamos en los problemas más difíciles. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando todo está bien, cuando todo está en orden, cuando no hay situaciones muy difíciles o graves, pues no vemos milagros. No vemos acontecimientos extraordinarios. Pero cuando estamos en situaciones tan difíciles, cuando hay tribulación, angustia, aflicción, es cuando podemos creer que Dios hace milagros y que Dios es soberano y Él hace como Él quiere hacerlo. El pueblo de Israel tenía que aprender la lección divina en el desierto, que Dios es capaz de proveer
alimentos en el desierto. En el desierto, ¿qué hay? Arena, desierto, no hay nada. Nada que pueda producir, nada que pueda cultivarse, nada que pueda recolectarse, nada, absolutamente nada. Arena, tremendo, intenso frío, excesivo calor, es lo que hay. En el desierto hay muerte. Pero el Señor los había metido allí para probarles que Él es un Dios todopoderoso que puede actuar en los desiertos de la vida de su pueblo y la vida de nosotros también. Tenían que aprender esa lección. Dios provee en medio de la escasez, en medio donde no hay nada. Oiga lo que dice Nehemías 9:15 en la Nueva Biblia de las Américas. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado para darles. Algo extraordinario. Pero a Israel le costaba aprender la lección, murmuraba, se quejaba. Dios los había libertado. Dios les estaba proveyendo comida en el desierto, bebida en el desierto. Ellos tenían que aprender la lección de que Dios es capaz de proteger en el desierto a su pueblo. Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. De día el Señor los cuidaba y los protegía con esa nube que los protegía del sol, de una insolación, de que murieran de sed, deshidratados. En la noche el Señor los cuidaba, los guiaba por donde tenían que caminar a través de una columna de fuego que no solo iluminaba el camino, sino también los protegía de las fieras y los animales salvajes. Dios estaba protegiendo a su pueblo en el desierto. Pero Israel se quejaba, murmuraba. Tenía que aprender esa lección, pero le costaba. Tenía que aprender la lección de la gratitud hacia Dios por las bendiciones recibidas en el desierto. Pero usted va a encontrar, y usted puede leer la historia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo y parte del libro de Números. Y prácticamente no hay oraciones de gratitud del pueblo, de estar agradecidos por el Señor que los sacó de Egipto, que derrotó al ejército egipcio, que les cuidó, les proveyó comida, agua, los guió, los iluminó. Casi no hay. No hay. Por eso Moisés comienza incluso a desesperarse un poco humanamente, aunque el Señor le enseñó la mansedumbre en el desierto 40 años. Por eso es que soportaba, por eso es que intercedía, por eso es que, bueno, Dios sabía, ¿verdad? Él tenía que tener una gran paciencia y ser tan manso que aunque por momentos el pueblo lo desesperaba, él se acordaba del trato que Dios le había dado a él en el desierto y había aprendido la mansedumbre ahí. Entonces, cuando el Señor miraba que el pueblo se quejaba mucho, entonces decía, pero Moisés, si quieres, así era ese nivel de comunicación con Moisés, si quieres, quito a este pueblo y te doy otro pueblo. Y él dice, no, Señor, no, es que no te estoy pidiendo eso. Señor, si vas a quitar a este pueblo, quítame a mí también, porque yo los quiero aunque cuesta que aprendan. ¿Por qué será que están muy en silencio ustedes hoy? Es cierto que tienen la mascarilla, pero pueden decir amén o... Gloria a Dios, estamos aprendiendo las lecciones divinas en los desiertos de la vida.
cayeron en ingratitud. Comencemos a ver nuestra vida. Por un momento revisemos nuestra vida en estos 2 años. Para nosotros fue un shock, para todos. Fue un golpe muy duro. De un día para otro cambió el mundo. Todo cambió. Ya caminamos 2 años de desierto. Porque es un desierto. Pero estamos en victoria hasta el día de hoy, ustedes y yo. Aquí estamos adorando y alabando el nombre del Señor. Por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Aquí estamos reunidos. Aquí estamos con vida. Todos hemos pasado por estrés. Todos hemos pasado en un momento por ansiedad. Todos hemos pasado por momentos como que un poquito deprimidos. Todos hemos pasado eso. Pero desde ya puedo decirles, Dios ha sido fiel. Dios es fiel a su palabra. Al que confía en Él en medio de todo, el Señor lo sostiene. Pero a Israel le costó aprender. Algunos pocos aprendieron lecciones divinas. ¿Sabe que Dios metió también al desierto a Israel para probar su corazón? Para probar qué había en su corazón. Deuteronomio 8:2 dice así: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba. Y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Mis hermanos, cuando ya no podíamos ser iglesia en un santuario, eso nos golpeó a muchos. Nos dolió, por supuesto. Pero también Dios quería probar nuestro corazón. Si seguíamos siendo iglesia aún en nuestras casas, si seguíamos adorando y alabando al Señor en la casa, aún cuando nos encerraron por días o por semanas, aún con los horarios limitados, aún con esos cambios terribles que hay en nuestro corazón. Gracias a Dios por el servicio, pero ¿amaríamos más el servicio que la adoración y la alabanza al Señor? ¿Dejaríamos de amarlo, alabarlo y adorarlo porque vino la pandemia, porque ya no nos reuníamos? Yo solo pregunto. Cada uno, gloria a Dios por ese no. Cada uno nos tenemos que repreguntar eso. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Porque Dios les daba las pruebas, porque Dios los metió en el desierto, pero también Dios le daba la salida. Dios los protegía, los alimentaba, los cuidaba, ya les expliqué. Estaban vivos, iban a hacer la tierra prometida. El Señor les había dicho, esa tierra yo se las daré y ustedes entrarán en reposo. Pero las pruebas, ¿qué hay en tu corazón? ¿Me amas de verdad? ¿O amas la comodidad, aunque eras esclavo, amas la comodidad que tenías en Egipto? Por pocos. Bueno, no por pocos. Muchas veces el pueblo de Israel recordaba y decía, no, este desierto está muy duro. Mejor estábamos ahí en Egipto. El Señor estaba probando el corazón de ellos si lo seguían amando. Si lo seguían alabando en el desierto. Si seguían obedeciendo sus mandamientos. Ahora que estuvimos el tiempo que ustedes ya saben, no congregándonos, sino en nuestros cuartos, y muchos de nosotros pasando cuarentenas porque uno de nuestros seres queridos pues se contagió, o los que se contagiaron, cuarentena y cuarentena en la misma casa. Podíamos adorar a Dios, podíamos alabarlo, podíamos bendecirlo, o lo que había era murmuración, o lo que había era queja, o lo que había era desánimo, o como dijeron algunos que empezaron a ver la situación, los desafíos nuevos de la nueva iglesia, en la nueva normalidad, diciendo, varios no regresarán a la iglesia.
Puede ser. Nosotros lo iremos viendo y sabiendo. Pero, ¿por qué? Porque se acostumbraron y dijeron, aquí estoy mejor. Probar el corazón. El pueblo de Israel podía seguir confiando en el Señor pese a las pruebas que miraba. Muchos de ellos dejaron de confiar en el Señor. ¿Perseveraremos nosotros o perseveramos en la oración, en la confianza, aunque no haya respuesta todavía en algunos aspectos de nuestra vida? ¿Tenemos la certeza de que Dios cumplirá las promesas para su iglesia, en general para usted y para mí? Bendito sea el nombre del Señor por esos amenes y por los que han dicho amén en el corazón también. Así que pese a todas las bendiciones de Dios, el pueblo se quejó, el pueblo de Israel en el desierto. En su corazón había queja y murmuración. Ellos tenían que aprender la lección de que Dios ama a su pueblo, pero no tolera el pecado continuado, la terquedad, la obstinación. Tenían que aprender que Dios, en su santa justicia, en su santa ira, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, habla de su justicia, su rectitud, su santidad, para disciplinar a su pueblo, para castigar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor se duele, el Señor se ofende cuando su pueblo no aprende la lección y no confía en Él. Así rapidito voy de nuevo a mencionar unos aspectos muy puntuales de cómo reaccionó Israel, el pueblo de Israel. Frente al Mar Rojo ya lo expliqué. Pero también después, más adelantito, el pueblo murmuró en un lugar que se llamó Mara. Se quejó porque el agua que estaba ahí, aunque podían beberla, no tenía un sabor muy agradable. Pero era agua y podían beberla. Pero se quejaron y murmuraron y dijeron, esta agua. Y el Señor escuchó su queja y con paciencia te dice, bueno, les voy a endulzar el agua, pues. Agua dulce les dio en el desierto el Señor. Y ahí empezaron. Me dijeron, gracias Señor, te adoramos, te alabamos, bendito sea tu nombre. No, me tenés que dar esto. Qué bueno que lo hiciste, Dios. Es lo que uno puede interpretar en el texto. Como que Dios estuviera obligado y qué bueno que escuchó. Porque si no, ellos seguían descontentos. Vemos que hay en varios sitios de su trayectoria, hay quejas acerca del maná. ¿Qué era el maná? Era un pan literalmente, un pan que venía del cielo. El Señor se los enviaba de arriba. Y dice que era como de hojuelas con sabor a miel. Era exquisito. Pero el pueblo murmuró acerca del maná. O sea, no solo se quejó, por ejemplo, de que maná todos los días. Fíjese bien. Ese alimento suplía todas las necesidades nutritivas, los nutrientes del cuerpo de los israelitas. Suficiente. Ese era el superalimento. Ningún ser humano, ninguna empresa, institución de las más importantes de nivel del mundo han encontrado un superalimento único que con eso usted tenga todos los nutrientes. Los israelitas lo tenían. Pero maná otra vez. Maná. En la pandemia hubo escasez. ¿Se recuerdan que en un momento dado hasta no había abastecimiento en los mercados y no había suficiente comida? Había que hacer cola. Bueno, pero algunos dijimos, bueno, aunque sea, compremos más arroz y más frijol y con eso pasamos el tiempo, los primeros meses. Y a los pocos días, arroz y frijol otra vez. Frijol y arroz en la noche.
o huevos y frijoles en la mañana, y en la cena otra vez, un poco cambiado, frijoles y huevos. Queja. Ellos dijeron, maná, ya no queremos. Estamos cansados del maná. Ingratitud. Ingratitud. Y después se quejaron en otra parte del trayecto de que el Señor, se quejaron, murmuraron de que el Señor les daba el maná y tenían que ir a recogerlo cada día. Les molestó eso. Les molestó el tenerse que levantar cada día dándole gracias a Dios. Era lo correcto. Y decir, gracias Señor por este día, por la comida. Vamos hacia la tierra prometida. Gracias Señor por este maná. Me levanto. Dijeron, tenemos que ir a recogerlo todos los días. Fíjense que allí, cuando uno lee el texto, dice, de repente pensaron como los guatemaltecos. Señor, ¿y por qué un día no nos das el maná de todos los días mejor? Y así ya no salimos. Así no pensamos nosotros, ¿verdad? Dios quería enseñarles obediencia, humildad, disciplina, cada día. Jesucristo en la oración del Padre nuestro, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hoy. Porque Él quiere que cada día dependamos de Él, Señor, y de sus bendiciones. Cada día. Que lo disfrutemos a Él en su comunión, porque nos creó para amarlo, para disfrutarlo y para que nosotros sintiéramos su bendición. Por eso es que cada día tenemos que orar, porque imagínense, fuera bonito, diría alguien, Señor, voy a orar el domingo y esa oración que me aguante toda la semana. Algo así estaban pensando, más o menos, solo que en el caso del maná, los israelitas. Y el Señor, bueno, después se quejaron otra vez. Queremos carne. ¿Se acordaban de las ollas de carne en Egipto? Con la cebolla y los ajos. ¿Se acordaban del caldo de res? ¿Se acordaban del caldo de gallina? ¿Se acordaban de eso? No, Señor, eso queremos. El Señor al principio, en la primera parte de esa tentación, porque lo vieron a tentar con carne, con pedirle carne, les dijo, está bien, les voy a dar. Y les dio, y les envió del cielo una carne exquisita. Pero después el Señor dijo, no, ya les di, sigamos con el maná, pues. Ese sí les nutre. Está bien, decía el pueblo, está bien. Y después se quejaron y dijeron, no, ¿por qué es que el último día, antes del día de reposo, tenemos que agarrar doble? Mire, por todo se quejaban, casi que por todo. El Señor les dijo, van a recoger todos los días del 1 al día número 6. Y el día 6 toman doble porción para que el día de reposo me lo consagren a mí. ¿Sabe qué hicieron algunos? No agarraron doble el día viernes, por decirlo así, y fueron el sábado a ver si había maná. Y fueron y no encontraron nada. Y Dios se expresa de esta manera: ¿hasta cuándo mi pueblo entenderá y obedecerá mis mandamientos? ¿Hasta cuándo? En Números 11 vemos que el pueblo volvió a pedir de nuevo carne, pero ya exigente con el Señor. El Señor les mandó carne, pero al mismo tiempo les mandó una disciplina y murieron. Muchos de ellos murieron. Ellos tenían que aprender la lección de la fe. Y vemos mucho más adelante que cuando incluso en los 12 espías que fueron enviados, 10 de ellos regresaron con incredulidad, con queja y murmuración.
Y Dios se airó con ellos y les quitó la vida. Les quitó la vida. Pero los dos espías que sí creyeron en el Señor, y aunque vieron murallas muy altas en la ciudad que tenían que conquistar, y aunque era gente muy grande y estaban muy bien armados, dijeron: el Señor, si el Señor está con nosotros, ellos serán pan comido para nosotros. Si el Señor está con nosotros, tenemos la victoria. Ellos entraron a la tierra prometida. Ellos entraron a la tierra prometida. Se quejaron en otra ocasión porque no sentían la presencia de Dios, no miraban a Dios visiblemente y no miraban a su líder espiritual, a Moisés. Cuando él se fue a adorar, a alabar al Señor y escuchar su voz, y ya no descendió rápidamente, sino que se tardó varios días y comenzó a decir el pueblo: Moisés ya murió, Moisés ya no regresa y Dios no está presente. El Dios, ¿dónde está? No tenemos ese Dios. Ya sé, empezó a decir el pueblo, ¿verdad? Ya sabemos quién nos sacó de Egipto. Y todos fundieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero así pasó. El Señor tenía que enseñarles. Muchos de ellos todos ellos quedaron postrados en el desierto. No estamos hablando de salvación, solo que no entraron en la tierra prometida física. Pero también vemos que este pueblo era tan duro, el pueblo de Israel, que el Señor en una ocasión tuvo que hacer descender fuego en una de las partes, de las esquinas del tabernáculo. Y cuando ellos vieron eso, se asustaron y clamaron a Moisés, dile a Dios que haga algo. Y le dice: Señor, por favor, que ya no se queme todo el santuario. Dios detuvo el fuego. Y entonces tuvieron temor de Dios y le dieron gracias a Moisés. Oiga lo que dice una parte del texto, donde ellos también se quejaron. Kibrot Hatabá, cuando el Señor dice no quieren aprender, entonces aquí se quedarán. Y una traducción de la Biblia dice que ahí en ese lugar de Kibrot Hatabá quedó sepultado el pueblo glotón. Literalmente así dice la traducción. Mis queridos hermanos, ya entrando a la parte final, entonces nosotros estamos atravesando este desierto y gracias a Dios que aquí estamos con vida. Bendito sea el Señor. Y tenemos que recordar lo que Pablo nos dice para aprender nosotros esas lecciones divinas. En 1 Corintios capítulo 10, 1 al 6 y luego del 9 al 12 dice así. ¿Podemos leerlo, por favor? No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, protegidos, y que todos atravesaron el mar, un milagro. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, esa libertad. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Milagrosamente fueron sustentados y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Escuche bien esto y escuchemos, mis queridos hermanos, hermanas. Todo eso sucedió para, ¿qué dice? Servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Mis queridos hermanos, yo creo con todo mi corazón y quiero creer que hemos regresado al santuario un poco mejor que antes de la pandemia, que tenemos más hambre y sed de Dios, que queremos santificar nuestra vida, que queremos aprovechar la oportunidad que Dios nos da, que tenemos vida. Sabemos que por supuesto algunos hijos de Dios partieron durante la pandemia, pero era el tiempo de ellos, porque Dios es quien da la vida y quien la quita. Entonces, no estamos hablando de esa situación. Los que murieron
creyendo en Dios es porque realmente era el tiempo y terminaron su misión en la tierra. Pero usted y yo no la hemos terminado. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí para amarlo, para servirlo, para adorarlo en cualquier circunstancia. Si hemos aprendido a hacerlo en todo lo que hemos pasado, pues cuánto más no lo vamos a adorar y alabar también cuando esto pase. Y lo alabaremos mucho más. Estaremos mucho más agradecidos. Estamos muy agradecidos con el Señor. Así que creo que los que estamos aquí, el Señor nos extendió su misericordia. Nos dio de su gracia. No desaprovechemos la oportunidad, hermanos. Por favor, aprendamos la lección. Por favor, santifiquemos nuestra vida. Por favor. Si no regresamos mejor a la iglesia después de la pandemia, ¿qué necesitamos más que Dios envíe? ¿Qué más? Ya nos concedió reunirnos acá. Gracias a Dios por las vacunas. Gracias porque ya hay como una luz al final del túnel, como se dice, de que esto se convertirá más ya en una enfermedad respiratoria común como las otras. Pues que así sea, como Dios quiera. Pero que esto que hayamos pasado nos sirva de lección de que debemos de amar a Dios en cualquier circunstancia, de adorarlo cualquiera que sea la situación, de exaltar su nombre, de creerle a Él, de bendecirlo y decirle: Señor, por tu gracia no me has disciplinado más de lo que debiera. Por tu gracia, Señor. Padre, gracias porque me tienes con vida. Sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, de nuestros familiares, pasamos por esa terrible experiencia del COVID, o de los seres queridos y de las muertes que hemos dicho, y muchas circunstancias que ya he mencionado. Entonces, por favor, esta es la lección, tengo que repetirla para ir terminando. El Señor está probando nuestro corazón. Si lo amamos, ¿hay o no hay suficiente provisión? Si lo amamos, ¿hay o no hay atribulación? Si lo seguimos amando, aunque tengamos pruebas de enfermedad, confiamos que Él puede sanarnos, pero seguimos amando al Señor. Si lo alabamos pese a que haya escasez, si seguimos confiando en Él, aunque un ser querido haya ido con Él, o hay resentimiento, hay personas que han peleado con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué? ¿Y no entienden que Dios es el soberano? Nosotros los creyentes ya sabemos que nuestra vida le pertenece a Él y cuando Él quiera nos lleva. Y no depende de la pandemia ni del diablo ni de las circunstancias. Es cuando Él quiera nos va a llevar. Así que aprovechemos la vida mientras nos la da. Para adorarlo, para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para seguirnos congregando ahora. Espero, confiamos que hayamos aprendido la lección de las cosas buenas y bellas que teníamos antes de la pandemia, pero la dábamos por sentado, la dábamos por cosa común. Y el Señor nos dijo: no es así. El valor de movernos con libertad, hermanos, de ir y venir, hacer o no hacer, salir, entrar, de poder recrearnos en algún lugar sin ningún problema. ¿Cómo extrañamos eso, verdad? Ahora valoramos más esa libertad que teníamos antes. Yo espero que la valoremos, ¿verdad? El valor, que aprendamos la lección del valor de la comunión libre con nuestros seres queridos. Antes de la pandemia lo dábamos por sentado, el ir a visitar a los padres, a los hermanos, que en una reunión de cumpleaños estábamos todos, que en la piñata del pequeño ahí estaba la familia, pero lo dábamos por sentado, era común. No le dábamos gracias a Dios o no estábamos muy conscientes. Todo eso incluso hasta hoy está limitado. Que aprendamos el valor de expresar físicamente el amor y el cariño como lo teníamos antes. El valor de un abrazo, el valor de extender la mano y estrechar la mano del compañero de trabajo, del hermano de la iglesia. El estar cerca, todos. Ese valor tenemos que decirle: Señor, confiamos de que vendrá otra vez
confiamos de que vendrá ese tiempo. Mientras tanto te damos gracias, aunque no podamos hacerlo ahora, te seguimos adorando, te seguimos alabando. El valor de congregarnos físicamente, mis queridos hermanos. En algunas ocasiones a todos nos pasaba. No creo que al pastor no le pasaba de vez en cuando, de tanto trabajo porque aunque no crean, bueno, algunos sí lo creen, los pastores trabajamos más de lo que muchos se imaginan. Pero por cualquier cosita, hoy no voy a ir a la iglesia, es que me mordió el gato. Es que me pasó esto, es que a veces por cualquier cosita decíamos, no, este domingo no. Y después cuando no podíamos decíamos, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Pues ahora que nos volvemos a reunir, no vaya a faltar ni un solo domingo. Bueno, que Dios nos lo conceda, ¿verdad? Pero nuestro deseo y nuestro corazón es ese. Venir y adorarlo al Señor como pueblo. Porque Dios ahí también envía bendición y vida eterna. El valor de lo cotidiano, las cosas pequeñas. El equilibrio de trabajar y luego ir a la casa y ir a ver a la familia, estar contento con llegar a la casa, la esposa, los hijos. Ese equilibrio. Muchos antes se quejaban de que el esposo no tenía mucho tiempo para estar en la casa. Y en la pandemia lo tuvieron todo el tiempo y se empezaron a quejar de que todo el tiempo ahí lo tenían. Estaba mejor cuando te estaba afuera. Estoy exagerando un poco, pero eso se llama una hipérbole. Jesús daba ejemplos con exageración para entender esa verdad. Decía el valor de lo cotidiano, tan hermoso, salir a caminar sin restricción, tomarse un café o ir a algún lugar a tomarse un atol, comer una tostada o una enchilada o un arroz en leche. Moverse con esa libertad, ir al mercado, al supermercado, sin distanciamiento social. Espero de que aprendamos a valorar eso cuando podamos hacerlo de nuevo, ¿verdad? El valor de la vida mientras la tenemos. La pandemia nos enseñó aún más. Los cristianos ya sabíamos que la vida es frágil porque la Biblia lo dice, que es como una nube, es como un soplo, es como una neblina, así pasa la vida. Pero la pandemia nos enseñó el valor de la vida mientras la tenemos. Que de pronto un ser querido, un familiar o alguien, o un vecino, un compañero muy querido, de pronto partió, se enfermó y partió. O, si no fue por COVID, por las circunstancias que se vieron otras enfermedades, lo agravaron y murió. Vimos que esta vida, cada día hay que aprovecharla para la gloria de Dios. Hay que amar más, abrazar más, bendecir más al ser querido. ¿Cuántos se lamentaron no poder enterrar correctamente a un ser querido y perderlo? Mientras más podamos, abracemos más a nuestros seres queridos. Los que podemos, ¿verdad?, estar en el núcleo familiar. Todavía tenemos estas limitaciones que no podemos abrazar con los que no estamos viviendo, pero bese más, esposo, bese más a su esposa. Aproveche, por favor. Madre, abrace y bese más a sus hijos. Jóvenes, señoritas, amen y abracen más a sus padres. Bendíganlos que los tienen. Por favor. Un día no estaremos todos aquí. La pandemia nos lo enseñó más rápido, más prácticamente claro, de manera práctica. Valga la redundancia. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Nada es estable humanamente. Solo Dios no cambia. Solo Cristo no cambia. Solo su palabra no cambia. Todo lo demás cambia. Así cambia. Así cambia. A muchísimos, al mundo entero. Y estoy hablando al mundo entero. Los más ricos, los más nobles, los más poderosos les cambió la vida. Las naciones más poderosas les cambió la vida. Ya no digamos a los demás, nos cambió la vida.
Pues mientras tengamos vida, entonces alabemos a Dios, aunque la vida nos haya cambiado un poco o bastante. Tenemos que aprender el valor de tener a un Dios en que podemos confiar. La gente que no tenía una fe genuina, una fe en el Señor, le costó muchísimo aceptar muchas de las cosas que vinieron en la pandemia. Hay personas que todavía no aceptan la muerte de un ser querido porque no entienden la verdad de Dios y la verdad del Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, en medio de todo lo que hemos pasado y estamos viviendo, recordemos hoy en este aniversario y en esta reapertura que el Señor está con nosotros y nos acompaña y nos lleva a la victoria, cualquiera que sea la situación. Aprendamos que Dios puede hacer un milagro mayormente cuando ya no tenemos salida. Dios no hace milagros así por cualquier cosa. Vea y lea el ministerio de Jesús. Jesús no era un milagrero en el sentido de milagro aquí, milagro allá y todo. No, donde había necesidad realmente, donde había necesidad, donde había angustia, aflicción, donde había una súplica y un ruego de la gente que no se le apartaba a Jesús y le suplicaba y le oraba, Jesús hacía un milagro. Y además en algunas ciudades no hizo milagros porque la gente quería señales, pero no tenía fe, no quería creer de corazón, solo quería ver señales. Nosotros sí conocemos a un Dios que puede hacer milagros. Y de hecho, es un milagro que estemos aquí. ¿Verdad que es un milagro? Démosle un aplauso al Señor, por favor. Señor, gracias. Gracias. Aprendamos que sus promesas son fieles. Sus promesas son fieles. Aprendamos que debemos de caminar por fe y no por vista. Aprendamos de que el Señor nunca nos dejará y nunca nos desamparará aquí en la tierra y mucho menos en el cielo. Él estará siempre con nosotros. Pónganse de pie, por favor. Oremos un momentito. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, yo levanto mis manos en señal de gratitud, en señal de adoración, en señal de que te necesito, Señor, en señal de que mi vida depende de ti, mi familia depende de ti, tu iglesia depende de ti, los que estamos aquí dependemos de ti. Todo lo demás es incierto. Con mis manos levantadas, Señor, te doy gracias. Y les invito a que le demos gracias al Señor con nuestras manos levantadas. Y decirle gracias por darme oportunidad de estar aquí con vida y adorarte. Señor, de ti viene nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra provisión viene de ti, Señor. Alzamos nuestras manos para adorarte, para alabarte y bendecirte. Y decirte, Señor, tú eres lo único seguro que tengo, pero es lo más importante. En ti tengo la vida eterna que ya comenzó aquí en la tierra y se consumará plenamente allá en el cielo. Gracias, Señor, por ser bueno, por ser misericordioso. Gracias, Señor, por esta reapertura. Gracias por estos 32 años, por este 32 aniversario, por ver a mis hermanos aquí, Señor, a mis hermanas, por ver a todos los que están presentes. Bendito sea tu nombre. En ti seguiremos confiando hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Señor. Si hay alguien que necesita y sabe que este es el momento para ser salvo, que Dios le ha dado una oportunidad o muchas oportunidades, por favor no se vaya sin recibir a Cristo en su corazón. Él es todo. Sin Cristo no tiene nada. Lo que tiene es condenación, muerte eterna, desesperación, angustia.
ahí donde está, si alguien necesita recibir a Cristo, diga conmigo esta palabra de fe: Jesús, creo en ti. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Gracias por salvarme hoy, por haber tenido paciencia conmigo y extender tu manto de misericordia. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, familia de Dios. Familia de Dios.